magistratura. A todos nuestros invitados, a los presidentes de corte, a las autoridades que nos acompañan, les damos la más cordial bienvenida a la ceremonia y también al programa de aniversario que tenemos desarrollado para hoy. Bienvenidos sean todos y todas a la conferencia virtual La buena fe y diligencia en el injusto de extinción de dominio, programa desarrollado hoy jueves 18 de julio de 2024. Es un gusto para la Academia de la Magistratura presentar esta tarde al doctor Henry Antonio Guillén Paredes, director académico de la Academia de la Magistratura, para las palabras de bienvenida. Muchas gracias, Samuel. Doctor Luján, con su permiso, doctora Natalie, doctor Conde, autoridades presentes. Eh, ha sido una semana intensa de actividades académicas. Hemos tenido ponencias muy interesantes, todos en beneficio de la razón de ser de la Academia de Magistratura, es decir, los magistrados, jueces y fiscales. Apoyar en su formación, apoyar en el ingreso a la carrera judicial. Es por eso que antes de iniciar la conferencia del día de hoy, vamos a darnos un espacio para reconocer eh, a la razón de ser de la academia, la finalidad pública que tenemos. Por tanto, vamos a proceder a hacer la ceremonia de premiación de los discentes destacados de los 3 programas que tenemos vigentes hasta ahora. Programa académico de actualización y perfeccionamiento, el de capacitación para el ascenso y el de formación de aspirantes a la judicatura. Próximamente, espero que en los siguientes años podamos también hacer la premiación de evaluación parcial de desempeño y también de jueces y fiscales de control. Doctor Luján, lo dejo del uso de la palabra para que pueda proceder con la ceremonia de premiación de los discentes. Muchísimas gracias. Buenas tardes, ilustrísimos e ilustrísimas personas que nos acompañan, dignísimas autoridades. Quisiera saludar a los integrantes del Consejo Directivo que están presentes, a la señora directora general de la Academia, a los señores directores, al equipo de formación, a los señores docentes, a los discentes, que ahora vamos a premiar, y a reconocer ese esfuerzo, y a todos y a todas que nos ven y que nos escuchan esta tarde. Al final de esta semana, como colorario de las actividades académicas realizadas en el marco del 30º aniversario institucional, quiero reiterar mi más sincero agradecimiento a todos y a todas, quienes han contribuido de alguna manera al éxito de la Academia de la Magistratura. Y como sé que va a quedar grabado, quiero particularmente agradecer a todos y cada uno de los saludos que me han hecho llegar, tanto a través del canal oficial de la Academia de la Magistratura, como al correo oficial que tengo en el Poder Judicial. Estoy altísimamente reconocido por cada uno de sus gestos y expresiones de saludo, que estoy seguro reconocen el trabajo realizado por la Academia y que ahora accidentalmente me ha tocado presidir, y las generosas y exageradas frases que han tenido para conmigo, para con mis palabras y para con mi persona. Muy especialmente quiero agradecer a los discentes y egresados, quienes son la razón de ser de nuestra institución y realizan grandes esfuerzos para capacitarse, contribuyendo a legitimar el rol que tenemos como ente de formación, rectora de capacitación de jueces y fiscales. En tal sentido, me complace brindar un merecido reconocimiento a los discentes que han destacado
en el programa de formación de aspirantes, en el programa de ascenso, en el programa de actualización y perfeccionamiento, felicitándolos por ese logro, a quienes pasaré a mencionar y quienes representan a todos y todas y cada uno de los que han sabido destacar en estos 30 años de nuestra existencia. Primero, los discentes que han obtenido la nota más alta entre todos los programas, entre todos los primeros puestos, perdón, del programa de formación de aspirantes, desde el primer nivel hasta el tercer nivel de la magistratura, y que han logrado ingresar a la carrera judicial o fiscal, siendo actualmente jueces o fiscales del país. Discente destacada del primer nivel, Diana Rocío Tecén Brown, fiscal adjunta provincial de Lima Centro y egresada el 22º prof. Felicitaciones, Diana. Discente destacado del segundo nivel, Jaino Alonso Grande Vilches, juez especializado penal de La Libertad, egresado del 19º profa. Felicidades, Jaino. Un abrazo y muy bien merecido. Discente destacado del tercer nivel, Daniel Armando Pizil Flores, fiscal superior de Lima Centro, egresado del 26º profa. 26º dice 19º, perdón, me equivoqué yo. 19º profa. Felicitaciones, Daniel. Continuaremos ahora con los discentes que han obtenido la nota más alta entre todos los primeros puestos del programa de capacitación para el ascenso. Discente destacado del segundo nivel, José Antonio Guaya Marín, juez especializado de Lima Norte, egresado del 17º PCA. Muchas felicitaciones, José Antonio. Discente destacado del tercer nivel, Reinero Díaz Tarrillo, juez penal de investigación preparatoria de Lambayeque, egresado del 17º PCA. Muchas felicitaciones, Reinero. Discente destacado del cuarto nivel, Andrés Fortunato Tapia González, juez superior de Lima, egresado del 25º PCA. Muchísimas felicidades, Andrés. Por último, tenemos a los 4 mejores discentes del programa de actualización y perfeccionamiento, PAP, quienes en la última década han llevado año tras año de manera ininterrumpida diversas actividades académicas del tipo taller, curso, programa o diplomatura ejecutadas con nuestros recursos propios y que los han acreditado satisfactoriamente. Discente destacada, Clodomira Ocampo Vargas, jueza de paz letrado de Amazonas, quien ha acreditado 37 actividades académicas. Muchas felicitaciones, Clodomira. Discente destacado, Ricardo Rey Maglie Longobardi, fiscal adjunto superior de Ancash, quien ha acreditado 27 actividades académicas. Muchas felicitaciones, Ricardo Rey. Discente destacada, Alicia Giovanna Atapau Carjara, fiscal provincial de Cusco, quien ha acreditado 21 actividades académicas. Muy
merecido Alicia Giovanni. Discente destacada, Maribelvin Cáceres Bizarreta, fiscal provincial de Cusco, quien ha acreditado 20 actividades académicas. Muchísimas felicidades, Mari. Y a todos los que han sido egresados y discentes de los 3 programas, un abrazo sincero y muchas gracias porque su participación ha permitido que nuestra institución siga liderando en la formación de magistrados, jueces y juezas, fiscales del país. Muchas gracias. Le agradecemos a usted, doctor, por la premiación y a nombre de la Academia de la Magistratura y de la Dirección General, felicitamos a nuestros discentes. A continuación, presentamos la conferencia virtual La buena fe y diligencia en el injusto de extinción de dominio. El expositor, doctor Manuel Estuardo Luján Túpez. Permítanos compartir parte de la hoja de vida del doctor Manuel Estuardo Luján Túpez. Es doctor en Filosofía del Derecho con estudios en la Universidad de Granada, España. Doctor en Administración de la Educación con estudios en la Universidad César Vallejo, doctor en Derecho con estudios en la Universidad Privada Antenor Orrego, maestro en Derecho Constitucional y Administrativo con estudios en la Universidad Nacional de Trujillo, docente universitario de posgrado en las Universidades Nacional de Trujillo, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo de Huaraz, Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú. Es juez supremo, titular de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia en la República del Perú, coordinador nacional del subsistema de extinción de dominio y ex jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de la Libertad entre los años 2013 al 2016, premiado por 2 años consecutivos por la mejor gestión contralora. Autor de diversos libros, entre los cuales se encuentra Código Procesal Penal comentado, otro libro, Técnicas de Litigación Oral y Teoría del Caso, también del Diccionario Penal y Procesal Penal, del libro de Razonamiento Judicial, el libro de Filosofía del Derecho, el Positivismo Jurídico, Principios Generales del Derecho, Derecho Penal Económico, Nuevo Enfoque, Derecho de Extinción de Dominio del Perú, y diversos artículos jurídicos en Filosofía y Filosofía del Derecho. Derecho constitucional, derecho administrativo, derecho penal, derecho procesal y derecho de extinción de dominio. Actualmente preside el Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura. Es un gusto para nosotros presentar al doctor Manuel Estuardo Luján Túpez. Adelante, doctor. Muchas gracias. Uno de los temas que a día de hoy ha concitado la atención es precisamente el tercer elemento del injusto de extinción de dominio, que es el que os voy a presentar esta tarde. No quisiera pasar por alto, sin embargo, la gentileza que han tenido de invitarme. Claro, yo soy el presidente de la academia, no tenía más remedio que hacerlo, ¿no? Pero espero que en estos minutos pues no sea del todo para ustedes una pérdida de tiempo. Así que vamos a ello, ¿no? Para podernos ubicar, lo primero que quisiera, claro, con la virtualidad es un poquito complicado porque a veces las escenas no nos facilitan las cosas, pero me gustaría que observarais y de paso os quedaréis con las diapositivas para que luego podáis reflexionar con mayor detenimiento el cómo hemos llegado aquí, ¿no? Esta es una pintura de Salvador Dalí. Actualmente se encuentra en Estados Unidos, en Florida. Se llama El torero alucinógeno. Lo pintó hacia los fines de los años 60, comienzo del año 70 aproximadamente. Y nos llevó a comprender un poco el sentido de lo que supone el surrealismo más clásico. Si ya han logrado identificar dónde está el toro, muy bien. Y si no, no os preocupéis, no les voy a preguntar
¿Por dónde está el torero? Que sería la otra pregunta, ¿no? Bueno, eso nos pasa en la vida por lo siguiente. Muchas veces vemos cosas, como por ejemplo esta. A los que se han leído Antoine de Saint-Exupéry, pues Le Petit Prince, seguro que ya saben a qué me estoy refiriendo, ¿no? Y los que no, pues pueden vislumbrar. ¿Qué se parece eso? ¿Un sombrero? ¿Una montaña? ¿La curva de Gauss para los ingenieros? Bueno, pues es una boa que se ha tragado un elefante. Teóricamente es posible, en la práctica no lo he visto, pero eh, eso lo podéis encontrar en uno de los libros de filosofía más maravillosos que conozco. De hecho, el libro me lo regaló mi mamá, ¿no? Fue con el que empecé a entender o a querer a la filosofía como a día de hoy la quiero, ¿no? Pero ¿por qué os pongo estas ilustraciones? Porque eso nos pasa con extinción de dominio. Aún ahora, fíjense ustedes, estamos casi por alcanzar 5 años y medio de existencia, pero aún ahora seguimos viéndola como un concepto y ese es nuestro problema. Pongamos, por ejemplo, que tengo un vaso. Si yo a ese vaso le digo perro, o si quieren ustedes, ¿no? Tengo este celular, ¿ya? Y a este celular yo le digo perro. Y si yo identifico este objeto como un perro y luego le exijo que haga cosas de perro, por ejemplo, que ladre, por ejemplo, que camine, por ejemplo, que mueva la cola, cosas propias de un perro, entonces me va a pasar que el celular, ¿no? Le recuerdo que es este, ¿no? El celular, no tiene patas, no tiene cola. Y probablemente haga que ladre si busco un sonido de un perro y hago que ladre, o un TikTok y hago que ladre. Pero no va a ladrar. Eso nos pasa cuando nosotros, haciendo nociología de las cosas, nociología es el estudio del entendimiento de las entidades, ¿no? De entender qué cosas son las cosas, ¿no? De gnosis, conocimiento, logos, estudio. Si yo haciendo nociología pretendo que una cosa sea lo que no es obvio que voy a terminar equivocándome y, sobre todo, pensando que ello no sirve para nada, o por lo menos no sirve para lo que yo quiero. Eso pasa a día de hoy con extinción de dominio, porque todavía puedo encontrar que algunos estudiosos y otros estudiantes de extinción de dominio la siguen viendo como un concepto, algo como esto, como un concepto, cuando en realidad es un objeto. Si la veo como un concepto, me va a pasar como con el torero alucinógeno, que no voy a poder encontrar el toro. O me va a pasar como la boa comida o como la boa comedora de elefantes o tragadora de elefantes, como querráis vosotros mejor llamarla, porque no lo es. Y lo mismo pasa con extinción de dominio. La criticamos, esta institución perversa, ¿no? Le roba a la gente. Un amigo mío decía eso. Y ya me tocará. Hasta ahora no me lo encontré, pero ya lo me encontraré y ya le diré, oye, ¿por qué haces un TikTok diciendo tamaña barbaridad? Eh, porque la veo como un concepto cuando en realidad es un objeto.
Y para que sea un objeto, tengo que captar lo que es esencial, que no necesariamente es invisible, a veces lo es y otras no, pero lo esencial de cada cosa a veces pasa desapercibido, como decía Antoine en su Principito. Así que, para volver las cosas a su sitio, lo primero que debemos entender es que extinción de dominio es un objeto jurídico. Vean ustedes. Para empezar, existe una ley, así que no la puedo ver como un concepto. Yo no puedo hacer que extinción de dominio sea lo que yo quisiera que fuese, o que extinción de dominio no sirve para nada porque lo que yo entiendo de extinción de dominio no sirve. Entonces, por eso, hay que volver a las cosas a su lugar. Para empezar, es un objeto jurídico. ¿Por qué es un objeto jurídico? Porque tiene una legislación que la regula. Y no solo eso, 5 años después existe vasta jurisprudencia nacional, alguna más destacada que otra, que da cuenta cómo funciona, a qué sirve, cuáles son los vericuetos de extinción de dominio. Y entonces, este instituto regulado por la ley tiene 3 estratos. Primero, es una acción, segundo, tiene elementos y tercero, tiene circunstancias. Es una acción porque tanto el dominio como la extinción, vayamos a la extinción, es un ejercicio público de tutela. El fiscal toca la puerta del proceso judicial a efectos que el juez se pronuncie sobre algo. Y por ello, miren ustedes, el elemento de este instituto se llama injusto de extinción de dominio, que tiene 2 partes. La parte objetiva, que a su vez se desdobla en la acción, en el elemento normativo y en lo contrajurídico, es eminentemente objetivo, no es subjetivo. Por eso en extinción de dominio no nos ocupamos del dolo o la culpa. Y mucho menos tiene nada que ver en la teoría de la imputación objetiva, porque es un análisis eminentemente objetivo, no subjetivo. Yo no extingo un bien porque me cae bien, me cae mal el requerido. Oye, el tercero me cae peor, ¿no? Y no es que los jueces penales o civiles decidan porque les cae mejor o peor, ¿no? Sino es una manera de decir, yo no lo hago por las cosas que me presentan en función de su responsabilidad, lo hago en función del objeto, nada más, plenamente el objeto. Pero la segunda parte del injusto o la segunda dimensión del injusto es la parte funcional, que se conoce como diligencia o buena fe, vamos a ver por qué, pero también tiene como sustrato subyacente el bien común. Y por eso es la triada real y no la triada personal la que determina extinción de dominio. Vamos a verlo rapidito. Esas son sus circunstancias. ¿Qué se requiere? Por eso es una circunstancia. ¿Qué se requiere para extinguir el dominio? Que cumpla algún presupuesto. En el artículo 7 nosotros tenemos todos los presupuestos en los cuales cabe una extinción de dominio, en alguno de ellos, ¿no? Algunos pueden ser concurrentes, pero no es una obligación que sean concurrentes. Cada supuesto es independiente en sí mismo. Segundo, debe haber un nexo vínculo, triada real aquí, cuidado con la triada real, un nexo vínculo entre el bien y el acto ilícito. ¿Ya? El bien y el acto ilícito. Que hay un primer error por ver la extinción como concepto, ¿no? Que yo intento forzar que el juez me admita que el nexo y el vínculo lo tiene el bien, perdón, el requerido respecto de la actividad ilícita, para decirle, como el requerido, mi patrocinado,
no tiene ningún vínculo con la actividad ilícita, tú no le puedes quitar el bien. Perdón, ese es un análisis de triada personal subjetiva. Subjetiva. No corresponde a extinción de dominio. El análisis de la triada real objetiva. Entonces, el vínculo tiene que ser entre quiénes. Primero entre el bien, no entre la persona. Entre el bien y la actividad ilícita. Y la tercera circunstancia, que es un requisito de extinción, ¿no? Un tema que ha cobrado a últimas fechas mucha importancia a raíz de las últimas sentencias emitidas por la Sala de Lima, sobre todo en la que ha puesto ya un coto respecto de los bienes de menor valor a 4 ITs, de en qué supuestos se permite a los bienes de menor valor a 4 ITs ir hacia extinción de dominio. Fíjense usted, una sentencia importante, ¿no?, que os aconsejo leer. Para eso existe una página de extinción de dominio, www.extinciondedominio.org, todo junto, extinciondedominio.org, y ahí van a encontrar la jurisprudencia actualizada. Pero, ¿de qué versa extinción de dominio? Para poder adentrarnos en lo que supone la buena fe y la debida diligencia, es necesario que recordemos, he tomado la clasificación de Karl Loewenstein, no porque sea la única clasificación, de hecho existen muchas clasificaciones, pero es la clasificación que me acomoda mejor para poder explicarles la buena fe y la diligencia. El profesor Karl Loewenstein, constitucionalista, ¿no?, alemán, establecía que los derechos fundamentales yo los puedo agrupar en 2 sectores. Los derechos autosatisfactivos son aquellos cuyo ejercicio solo depende de mí. Yo no necesito relacionarme con otro para alcanzar ese ejercicio. Vean ustedes, ¿ya? Por ejemplo, vivir. Claro, yo puedo vivir con alguien, pero no es indispensable para el ejercicio vital que yo viva con alguien. Lo mismo el derecho a la libertad de conciencia, a la libertad de religión, a la libertad de pensamiento, la dignidad humana. Son derechos fundamentales, pero son derechos que básicamente dependen de mi voluntad y solo de mi voluntad. No necesito relacionarme con nadie. Pero hay otros derechos en los cuales el derecho no se puede ejercitar. De hecho, no existiría si es que yo no me relaciono con alguien. Por ejemplo, la igualdad. No podemos hablar de igualdad si no hay un otro. Tiene que haber un otro, además de mí, para poder yo llegar a la igualdad. O la libertad de expresión, o la inviolabilidad del domicilio, o el domicilio mismo, el trabajo, la empresa, el comercio y sobre todo, y acá yo lo resaltaría, la propiedad. ¿Qué hace la diferencia? Los derechos autosatisfactivos, miren, no generan una carga, porque las cargas son heterocompositivas. O sea, yo necesito de un otro para hablar de carga. No existen cargas personales. Claro, salvo que yo me considere a mí mismo como qué pesado que soy, ¿no? O qué fastidioso que soy yo mismo. O que qué bárbaro, ¿no? Pero no conozco. Sí he visto, por ejemplo, cosas bien raras. Por ejemplo, he visto a una mamá mentándole la madre a su hijo, ¿no? Ya. Eso es un oxímoron, es una contradicción en sí mismo. Pero, ¿qué he escuchado? A una persona que se insulte. Sí, claro, he visto parodias donde uno se dice a sí mismo ante el espejo, qué burro que soy, ¿no? Qué inútil que soy cuando, por ejemplo, he estado enamorando a alguien y me ha salido todo terrible. Entonces, qué burro que soy, ¿no? ¿Cómo metí la pata? Soy burro con orejas grandes. Bueno, pero por lo general, uno de sí mismo no se hace un peso. Los pesos los llevamos por los demás. Y entonces, como necesito relacionarme en los derechos
que generan la relación como la propiedad, se engendra la primera ley de física de Newton. A toda acción corresponde una reacción del misma velocidad, fuerza y velocidad, perdón, de la misma velocidad, fuerza y masa. Y por lo tanto, empezamos a hablar de deberes. Respecto de mí mismo, no hablamos tanto de deberes. No que no lo tenga, pero no son tan importantes. Pero cuando ejercitamos un derecho en el que tengo que relacionarme con otro, como por ejemplo lo que hacemos en la academia, educar, el derecho de la educación, entonces se generan deberes. El profe no puede decir, por mi libertad de cátedra puedo decir lo que se me antoja. Además, como tengo dinero, lo como quiero. Está bien, pues, pero no vale eso. La libertad de cátedra tiene un límite. El respeto a la dignidad humana, por ejemplo. El respeto al otro, por ejemplo. Y esos deberes que surgen del propio ejercicio, de qué es lo que quiero decirles con esto. Que cuando uno tiene una propiedad, no puede decir simplemente, porque tengo mi propiedad, yo voy a usarla como quiero. No. Sino que inmediatamente que yo tengo el ejercicio del derecho a propiedad, aparece el deber de propiedad. Solo que con los deberes nos hacemos de la vista gorda. Pero ¿cuál es ese deber de la propiedad? Muy bien, el artículo 70 nos lo explica. Tú tienes que ejercerlos en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. Ese es el deber. Entonces, ya que sea que yo adquiera, ya sea que yo utilice, o ya sea que yo tenga, el hecho de tener un derecho de propiedad me obliga a tener un deber de propiedad. Y solo cuando yo he ejercido ese deber, entonces aparece la consecuencia. Mi propiedad es inviolable y el Estado la garantiza. Por eso es que cada vez que me piden, defina usted extinción de dominio, yo pongo esta definición que me parece muy simple y como decían los griegos, ¿no? Aquello que es muy simple casi siempre es lo correcto. ¿Qué se hace en extinción de dominio? El juez frente al bien, porque es lo que va a hacer la fiscalía, le va a traer un bien, ¿no? Es lo que hace, ese ejercicio. El juez, con el bien frente a sí mismo, va a poder determinar si ese bien que le traen a demandar, en la demanda de extinción de dominio, es una propiedad o es un dominio. Esa es la primera pregunta que tienen que hacer el juez. Y solo si ese juez determina que ese bien no es una propiedad, sino un dominio, o sea, está fuera de los alcances de la propiedad. ¿Y cómo determina que está fuera de los alcances de la propiedad? Porque se ha ejercido en desarmonía o disfuncionalmente del bien común o fuera de la ley. Así de sencillo. Y si él determina, el juez determina, que se ha ejercido en desarmonía o disfuncionalmente y fuera de los límites de la ley por agresión constitucional, lo extingue. Pero no la propiedad, sino el dominio. Pues se llama extinción de dominio. Esa es la definición más propia. Y por eso, a mí me parece que este proceso es constitucional. ¿No? A lo largo de la historia, nosotros hemos pasado por esto. El elemento normativo del injusto. ¿Ya? Recuerden esta laminita. Elemento normativo. En la parte objetiva hay una acción, el elemento normativo, y es contrajurídico. Contrajurídico pues está fuera de la ley. El elemento normativo se llama actividad ilícita. Existen dos corrientes en el mundo. El minimalismo y el maximalismo. Así los he llamado yo. Cada una tiene un nombre más o menos. La corriente minimalista, ¿ya?
o la corriente maximalista, que son corrientes de filosofía, dependen de lo que el legislador lo ha definido, o sea, dependen de la ley. No, yo no aquí voy a inventar, ni no es, por eso no es un concepto, es un objeto. No se trata de que yo quisiera que fuese maximalista o que yo quisiera que fuese minimalista, ¿no? Como, por ejemplo, el profesor Isidoro Blanco de España. Él es minimalista, ¿no? Él considera que los únicos bienes que se pueden extinguir son aquellos que están en el convenio. Bienes vinculados al tráfico de drogas, bienes vinculados al terrorismo, bienes vinculados al lavado de activos, bienes vinculados a la criminalidad organizada y bienes vinculados a delitos de corrupción de funcionarios. Paramos de contar ningún otro bien, ¿no? Minimalismo. Por ahí ya hemos caminado. Cuando se dio el decreto legislativo 1992 y luego se modificó por el 1104, ya hemos determinado eso. Hemos dicho, la actividad ilícita es delito. Esa ha sido nuestra primera opción. Una segunda opción es como la tienen en España, como la tienen en Chile, como la tienen en Argentina, que se llama utilizando la teoría del umbral. Yo te pongo un catálogo cerrado, un catálogo que no admite interpretación, y por cierto, vinculado al delito únicamente. Luego aparece la indicialidad o la peligrosidad delictiva, ¿no? Como en Italia, por ejemplo. En Italia se pregunta no por el delito puede ser cualquiera, ¿no? Pero actividad ilícita es solo si esta actividad es peligrosa en sí misma. Y si el bien es peligroso. Por ejemplo, un vehículo es peligroso porque puede matar. Y luego aparecen, fíjense ustedes, la ilicitud normativa con salvaguardas y luego los campos abiertos. Por si no os habéis dado cuenta, los campos abiertos, es decir, el maximalismo, allí tenemos, el maximalismo es la corriente que aparece en Estados Unidos y en Gran Bretaña, por ejemplo. Pero el Perú, al igual que Australia, al igual que la República de Irlanda, al igual que Bélgica, al igual que Singapur, al igual que Tailandia, al igual que Laos, que son países referentes en el mundo, ya volveremos sobre la referencia mundial. El Perú está puesto como un ejemplo de referente de cómo se debe hacer extinción de dominio. La ilicitud es normativa, es un elemento normativo, no es un elemento de tipicidad. Por eso es que nuestro artículo primero establece, miren ustedes, y cualquier otra. ¿Por qué? Porque es un elemento normativo. Incluso tiene figuras que no son delitos. Por ejemplo, la actividad ilícita contra el medio ambiente. Ustedes no van a encontrar delitos medioambientales en el Código Penal. Encontrarán, si quieren, el delito contra los recursos naturales. Y de allí, si quieren, jalamos la pita y decimos, es que esto se parece a delitos contra el medio ambiente. Muy bien, perfecto. Pero no son delitos contra el medio ambiente, por si acaso. Entonces hay que llenarle de contenido. Por eso es un elemento normativo. La fiscalía puede elegir una figura ilícita que genera ganancias que no esté en el catálogo, que no es un catálogo para empezar, que no esté en la referencia del artículo primero y justificar por qué. ¿Ah? Como consecuencia viene la prueba. Si yo parto de que es un delito,
la actividad ilícita, lo igualo a un delito, entonces yo requiero la sentencia penal porque no le puedo quitar el bien a una persona si yo digo que actividad ilícita es un delito. Ese es el defecto que tiene, por ejemplo, el proyecto de ley presentado para que se modifique extinción de dominio. Porque al hacerlo equivalente al delito, en realidad le aniquila todo el ser a la extinción de dominio, su autonomía, su independencia, el hecho que no se necesite una sentencia penal para activarse, etc. En la teoría del umbral tenemos la acreditación de los delitos, ¿no? Y por eso se puede postular, por ejemplo, la exención del compliance. En los indicios de peligrosidad también. En el caso de la ilicitud normativa, necesitamos la acreditación de ilicitud, la ganancia ilícita, la ausencia de debida diligencia, que es a lo que vamos a profundizar enseguida. ¿Ah? Solo les estoy dando el panorama completo. Y finalmente, en el maximalismo tenemos el indicio, la prueba o el razonamiento indiciario rector para poder alcanzar. Entonces, ¿ah? ¿Cómo se trabaja el elemento normativo? Entonces, esto es muy importante, ya vamos a la mitad de la exposición. El injusto de extinción de dominio posee tres elementos: el elemento puramente objetivo, el elemento normativo y el elemento funcional. No me voy a demorar mucho en explicar los anteriores, ¿no? Objetivo es porque tiene que ser una acción visible y que tiene que estar fuera de la ley, actividad ilícita. El normativo es que tiene que tratarse de una tipicidad eh, exterminante, ¿no? Exterminante. No necesariamente un tipo penal, pero sí, por cierto, los tipos penales son una manera de normación extirpante o excluyente o susceptible de extinción. Un bien que está relacionado a un delito es susceptible de extinción. No es lo único, pero es principalmente los bienes provenientes del delito. Entonces, ahí he dejado algunos ejemplos para que vean cómo funciona este elemento normativo, ¿no? Voy a centrarme nada más en uno de ellos para que vean que no se trata de tipicidad por completitud, porque se puede extinguir si se tratase de un acto preparatorio del delito. Técnicamente, el acto preparatorio del delito no es el delito. Y algunos actos preparatorios son delito porque el legislador ha adelantado la punibilidad, pero no por otra cosa, ¿no? Pero como no es nuestra ocupación el elemento normativo, entremos ya de por sí de frente al elemento funcional, ¿ya? Que es el tercer elemento. Empiezo por la diligencia. El elemento funcional significa que la persona que quiere quedarse con el bien tiene que demostrarle al juez que ha actuado con debida diligencia, que no es sino la recuperación del principio de Quintiliano, del romano, ¿no? Del vir bonus, el hombre bueno, del buen romano, el buen padre de familia, el buen comerciante, etc. ¿Cómo se acredita la diligencia? A través de cualquiera de estas tres expresiones, ¿no? En algunos casos se necesitan las tres. Eso ya lo vamos a ver inmediatamente. El jus acciperem es debida diligencia. Yo necesito averiguar con quién voy a contratar. Porque, ¿qué pasa si ese contratante me sale chueco, trucho? ¿Qué tal si es un narco? Termino muerto, o un sicario. ¿Qué pasa si pertenece al tren de Aragua? Voy a terminar muerto por relacionarme con él. No que gota a gota, nada que gota a gota. ¿No? Dos, el jus vigilandi. Ya que yo me desprendo de mi objeto, no pasa nada, porque yo sí lo vendo, ya me desentiendo de lo vendido, ya es asunto del comprador.
Pero ¿qué pasa si no lo vendo? ¿Qué pasa si lo presto? ¿Qué pasa si lo alquilo? ¿Qué pasa si me lo quitan? Primero los primeros. Si yo lo alquilo, si yo lo presto, estamos ante el ius vigilandi. Supervisar que el objeto contratado se cumpla. Si yo le he alquilado mi vehículo para que transporte plátanos, él no puede estar transportando otra cosa, porque ese ha sido el pacto. Ahora bien, ¿cómo vigilo eso? ¿No? Y siempre a veces me preguntan, usted me tiene que decir cuáles son los ejemplos de buena fe y debida diligencia. Claro, como profesor te los diré, pero como juez no necesito. Más bien tú tráeme un acto que tú creas que es debida diligencia y yo te diré si es debida diligencia. Y el ius providendi. Yo tengo que poner todo lo necesario para que el negocio que estoy haciendo se cumpla. Eso es la debida diligencia. ¿Ya? Esto nos va a tener que, nos obliga a separar la debida diligencia de la buena fe presunta. No se trata de presunción, se trata de actos positivos. Yo no puedo demostrar el achiperendi solo con presunción, menos el vigilandi, por último tampoco el providenti. Para ello, yo necesito demostrar actos positivos en la realidad. ¿Ya? Y aquí ya, para que vean la materia. Si yo tengo un bien, ese bien, vamos a poner el las. Este bien es mi propiedad. Pero más allá de la propiedad está el dominio. Incluso la propiedad es una forma de dominio, por si acaso. Solamente el bien que no esté dentro del círculo de propiedad podrá ser extinguido. O sea, el bien tiene que estar acá en esta zona o incluso fuera de esta zona, ¿no? El dominio. Entonces nosotros tenemos dos sujetos en el proceso de extinción de dominio. De un lado está el requerido, que es como el demandante, y otro lado está el tercero de buena fe. Al requerido, por ahora en la jurisprudencia yo he visto y en las demandas también que se le está dando el equivalente de diligencia a la buena fe. Bueno, ahí hay un error de concepto, de dogmática. ¿Ah? Como la ley no lo ha definido, dicen algunos, yo le puedo llamar como quiera, falso. La ley sí lo ha definido. Ha señalado que tercero es todo aquel que no ostenta un título. Por lo tanto, sí me está haciendo distinción. Y si me está haciendo distinción, entonces también me está haciendo esto. Al requerido yo le debo exigir diligencia debida. Al tercero, buena fe. ¿Ya? Tanto la diligencia debida como la buena fe tienen lo mismo, porque se puede aplicar a la adquisición de una cosa, a la utilización de una cosa o a tener riqueza. Para cualquiera yo voy a utilizar esto. Entonces, la diligencia, esto que les decía hace un momento, uno tiene niveles de diligencia. No todas las diligencias son igualitas, no son plana, tabla, rasa, ¿no? Sino que hay niveles. Dependen de la plaza, de la condición, del bien y de la objetividad. Empecemos con la plaza. No es lo mismo exigir diligencia en la ciudad que exigirla en el campo. Son diferentes las diligencias. No que no existe en el campo por si acaso diligencia, pero son diferentes. Segundo, la condición. Yo no puedo exigir diligencia igual a una persona natural que a una persona jurídica. Y dentro de la persona jurídica, yo no puedo exigir lo mismo a una persona jurídica individual de responsabilidad limitada, por ejemplo, que a una persona colectiva o financiera, todavía que es el grado más alto que se exige diligencia. O sea, si se trata de una entidad financiera, se exige el máximo de diligencia. Luego el bien.
No es la misma la diligencia que yo debo tener con un mueble, fungible, no fungible, que con un inmueble. Por ejemplo, un inmueble yo no voy y lo compro simplemente, ¿no? Pido títulos de propiedad, averiguo un poquito más, que no es lo mismo que yo vaya a comprar, no sé, pues un tarro de leche. Y no voy a, capaz que hasta voy todo despistado. Y la objetividad. Para empezar, puede haber una objetividad leve, esto está en función a la prueba, ¿ya? Para empezar, no existen las presunciones en la diligencia. La diligencia es antinómica de la presunción. Así que si yo quiero presunción, mal comienzo tengo porque eso no es diligencia. Y lo segundo es dar las razones de por qué se pretende la conservación de ese ejercicio de un derecho. Y bueno, si quieren, las presunciones pueden valer entre las partes, pero no hacia todos. Entonces va a haber una objetividad leve, que tan cuidadoso debo ser, una media, más o menos cuidadoso, y una alta, muy cuidadoso. Esto está unido, por ejemplo, a la condición. A la condición. La buena fe diligente, ya se los dije, no es solo una presunción ni una mera invocación, sino es una regla de conducta. En la casación de Lima Norte de la Corte Suprema 1589 del 2016, se ha señalado que un comprador es diligente si quiere beneficiarse de la buena fe solo cuando no intenta conocer quién ocupa su inmueble, sino a título de quién lo ocupa. Una de las preguntas básicas que suele hacerse en los procesos de extinción de dominio, y es curioso que no se pueda contestar, es: ¿usted antes de adquirir ese bien lo fue a ver? No, dicen la mayoría. No, yo me vendieron, yo lo pagué, hicimos los papeles notariales. ¿Yo qué cosa tengo que ir a ver? Ya después he ido a ver y no era lo que me lo habían dicho. Precisamente, pues debida diligencia es ir a ver, ¿no? Ir a ver el bien que vas a adquirir, ¿no? Para entender la debida diligencia, es necesario adentrarnos en el derecho romano, sobre todo en el principio nemo plus iuris. Aquí tienen su traducción completa. Nadie puede dar lo que no posee, nadie puede transferir lo que no es suyo, y de lo que no se tiene derecho no se puede traspasar o transferir cosa alguna. Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet. Es un principio de jus cogens y esto justifica la extinción de dominio, ¿no? La nulidad al inicio. ¿Por qué? Porque ningún negocio jurídico es válido si lo que me han dado no era del titular que me lo dio. Por ejemplo, yo me robo un vehículo y lo vendo. Yo no tengo legitimidad ni capacidad para venderlo. ¿Por qué? Pues yo no soy el dueño del vehículo. Yo lo tengo porque lo he robado, pero no soy el dueño. Y lo mismo pasa, ¿ya? Y lo mismo pasa con la utilización. Este principio, nemo plus iuris, aparece en el digesto, en el capítulo 50, versículo 17, apartado 54. Y se lo debemos a Jaboleno. Jaboleno es quien lo puso en ese lado. ¿Cómo opera? ¿Ya? Para ir terminando, esta es la parte final ya de la exposición. ¿Cómo opera? El nemo plus iuris, nadie puede dar a otro lo que no tiene, aparece primero en la ilicitud del origen. Porque si yo vendo algo que no es mío, es ilícito. Y si yo adquiero algo de quien no era su dueño, eso es nulo, ¿no? Nulidad ab inicio.
Si a mí me pagan con dinero y yo no sé de dónde viene, es ilícito, puedo fracasar. Si a mí me pagan bien, ¿no? No pasa nada. Y luego está la ilicitud del dominio. Yo tengo una cosa. ¿Por qué? Porque soy el testaferro, porque hubo simulación, lo que fuera. La cosa está a mi nombre. Es más, yo ni siquiera lo utilizo. Es un vehículo, pero yo no utilizo. Pero ahí está. Esto es ilicitud del dominio. O sea, yo no puedo tener en uso una cosa de la cual su titular no me haya autorizado. Pero como es una regla recontra severa, por ejemplo, yo no podría hacerme dueño de los bienes abandonados. ¿Por qué? Porque no me los han dado. ¿Ah? Entonces, por eso se engendran las exclusionary rules. Las exclusionary rules, que son reglas de exclusión, un poco excepciones al nemo plus juris. Incluso bajo esa misma perspectiva, miren ustedes, si fuera tan drástica el nemo plus juris, el Estado tampoco podría extinguir, porque no se puede hacer dueño de algo de quien no es suyo. Y como el que se lo va a dar es el juez de extinción de dominio y eso no ha sido de él, entonces tampoco. Por eso es que existen estas reglas de exclusión. Vamos a empezar por las más chiquitas, que son las reglas aniquilativas, solo son dos. Y luego están las reglas constitutivas, que son más porque aquí tiene que ver la buena fe. Primero, como señalé, lo aniquilativo. Lo aniquilativo se da porque no hay buena fe objetiva, no hay. Por ejemplo, el uso ilícito. Yo estoy utilizando un bien para transportar drogas. Es un uso ilícito, aunque ese bien yo lo haya comprado válidamente. Se va a extinguir, ¿por qué? Porque la regla de exclusión aniquilativa va a hacer que se extinga pese a que lo compré válidamente, lícitamente. El segundo supuesto que surge de este primero es la pérdida de bienes equivalentes, supuesto que se da cuando yo persigo un bien, pero el requerido utiliza la frase del perro del hortelano. Ah, si no va a ser para mí, no va a ser para nadie, y lo incendia, lo fondea en el mar, por ejemplo. Entonces, por la regla de exclusión aniquilativa de la pérdida de bienes equivalentes, es posible que yo por ese vehículo que él lo destruyó, yo le quite un bien que valga igualito. ¿Por qué? Porque la exclusión aniquilativa al haber actuado sin buena fe objetiva. ¿No? Pero eso es lo negativo. Vamos a lo positivo. Fíjense ustedes cómo la buena fe permite una excepción a la regla del nemo plus juris. Primero está el tercero de buena fe, ¿no? La buena fe es la condición humana por la cual uno pone todo de su parte para que un negocio alcance su finalidad lícita. Eso es tercería de buena fe. Pongo todo de mi parte para que un negocio alcance su finalidad lícita. Si yo, por ejemplo, alquilo mi vehículo para que transporten droga, no hay ahí finalidad lícita, por lo tanto no hay buena fe. No es que yo sea actúe de buena, no hay buena fe. Es muy así de simple. Segundo, la posesión legítima adquisitiva, la famosa prescripción. Pero el derecho romano y el jus cogens solo admiten la prescripción de buena fe o la prescripción con justo título, no la otra, por si acaso. El red nullius, las cosas abandonadas, también es una excepción, porque si es abandonado, no puede alguien adquirirlo, pero se permite. Y por último, el más polémico de todas las excepciones, la legitimación administrativa. Ocurre que esto es una especie de bote salvavidas o, ¿no? Salvavidas a los informales.
Una persona puede estar cometiendo una actividad ilícita, por ejemplo, el comercio ambulatorio es ilícito porque está fuera de la ley. Uno tiene que vender dentro, especialmente algunas comestibles, por ejemplo, dentro de un ambiente saludable. Pero se permite, ¿por qué? Porque la legitimación administrativa ha hecho que existan normas, sobre todo municipales, que se permiten siempre y cuando uno respete ciertos reglamentos de ornato, salud, ahora con el COVID, más cosas, ¿no? La GAFI, que es el grupo internacional, que están los que yo les mencionaba, nos han evaluado y el 27 de octubre del año 2023, en la cuarta sesión plenaria de la GAFI, ha señalado que las recomendaciones que se emiten, entre las recomendaciones está, por ejemplo, que los países integrantes de la GAFI deben tener extinción de dominio o llamado también decomiso sin condena. Y luego, en el punto 4 de sus modificatorias, ha señalado que el decomiso sin condena o la extinción de dominio debe asemejarse a alguno de estos países que tienen el modo. Entonces, la GAFI lo ha colocado estos países como referentes mundiales. ¿Quiénes son? República de Irlanda, Luxemburgo, Australia, Bélgica, Finlandia, Singapur y sobre todo Perú. Claro, si ustedes leen el documento original de la GAFI, de las enmiendas, ustedes van a encontrar al Perú después de Bélgica, antes de Finlandia y Singapur. Pero yo le he puesto primero para que vean que el grupo internacional nos está poniendo ahí. ¿Ya? ¿Qué es el grupo internacional? Este es un organismo creado por el G8, el grupo de los 8, los mandamases. Establecido para que se pueda verificar qué país es rentable, qué país es apto para la inversión. Eso es lo que hace la GAFI. Extinción de dominio, por último, en el tema de buena fe y en debida diligencia, tiene que ver con la aplicación del artículo 102 del Código Penal. Recuerden que este artículo, que está vigente, no se aplica. Y está mal que no se aplique. Porque lo que dice siempre que no procede el proceso autónomo de extinción de dominio, el juez penal resuelve el decomiso. Sin embargo, todos los bienes van a penal, no se utiliza el 102, lo cual es un error y un perjuicio. ¿Por qué? Porque, ¿cómo yo sé, yo juez penal, cómo sé que está un bien dentro del 102 y que no procede extinción de dominio? Bueno, hay muchas preguntas que se pueden hacer, pero yo, en aras del tiempo, voy a darle solo dos. Dos. Número uno, para yo saber si un bien es de extinción de dominio o lo puedo yo decomisar yo, juez penal, la primera pregunta que hay que hacerme es, ¿ya? ¿Se conoce al titular del bien? Supongamos que digo que sí, correcto. Entonces, identificado el titular del bien, segunda pregunta. ¿Esa persona ha participado o cometido el delito o la actividad que estoy? El delito, básicamente, porque el último eh, se ha hecho sobre el delito, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿esta persona ha participado en el delito? ¿Esta persona ha realizado el delito, ha cometido el delito o ha sido cómplice del delito? Si yo no tengo ninguna de las dos respuestas, no sé quién es el titular del bien y, y la persona que es su titular no ha cometido el delito, entonces ese bien no puede ir a lo penal, tiene que ir a extinción de dominio. Y mi obligación, conforme al artículo 43 de la ley del procedimiento, de la ley de extinción de dominio, yo lo tengo que poner en conocimiento de la fiscalía, sea yo juez o sea cualquier otro funcionario. Mucho cuidado con eso, mucho cuidado.
Bien, el Tribunal Constitucional también ha reconocido la valía de la extinción de dominio y la buena fe. Entonces, para resumir, la diligencia forma parte del elemento funcional. El injusto tiene tres elementos: el elemento objetivo, el elemento normativo y el elemento funcional. El elemento funcional está adicionado, ¿ya?, para ser eh, diligencia, buena fe y bien común. Por ahora nos hemos ocupado solo de la diligencia y buena fe. Diligencia es al requerido, como buena fe es al tercero. Pero igualmente se puede exigir diligencia y buena fe al que adquiere un bien, al que usa un bien o al que tiene un bien. Enriquecimiento patrimonial no justificado, debida diligencia también está ahí. ¿Por qué? Porque si a mí me traen un bien, yo tengo que saber de dónde es ese bien. Por ejemplo, supónganse que me traen esta laptop, mi laptop. Me dicen, te la regalo. Bueno, yo lo primero que tengo que saber, debida diligencia, chiperendi, ¿de dónde sacan esa laptop? ¿Y a santo de qué? ¿No? Homero decía eso en la Odisea. Temo a los griegos cuando vienen con regalos. ¿Por qué? Porque me traen un caballo de Troya. Ricardo Palma era más pintoresco, él decía, el cañoncito. Tengan cuidado cuando te llevan un cañoncito, porque no sabes cuándo va a disparar. Entonces, diligencia es al requerido. La diligencia se tiene que acreditar, no se presume la diligencia, por eso en el proceso de extinción de dominio, quien quiera acreditar que actuó con diligencia, el dueño, el requerido, si quiere acreditarlo, tiene que demostrar el achiperendi, el vigilandi, ¿no?, y el providendi, esos tres elementos de Quintiliano. Y la buena fe tiene que ser objetiva y exenta de culpa. Eso quiere decir que la buena fe tiene que verse, no presumirse, verse a través de algún acto positivo que dé cuenta de que yo he hecho todo lo que está en mi parte. Y una regla de oro es el error comunis, es decir, si otro en mi lugar hubiese cometido el mismo error, entonces eso es buena fe, diligente, exenta de culpa. Pero no al revés. No porque el otro lo hace, lo hago. Bien, el Tribunal Constitucional con esto ha reconocido, aún no existen sentencias de fondo, solamente hemos tenido en el Tribunal Constitucional sentencias de forma que han declarado improcedente algún amparo de alguna demanda, pero no por analizar de fondo. Entonces ya esperaremos, estamos expectantes a que exista alguna sentencia del Tribunal Constitucional que nos brinde la luz para ello. Entonces, en suma, cuando hablamos de una persona de buena fe, cuando hablamos de una persona diligente, lo que tenemos que hacer es, yo lo hubiera hecho con un bien que vale mucho, lo pongo de ejemplo y se lo dejo para que lo piensen y lo mediten. No me tienen que contestar tampoco, no, no me la tienen que contestar, pero háganse esta pregunta. Yo, imaginen ustedes, elijan un bien que a ustedes les haya costado muchísimo adquirir, o sea, es su bien, ¿ya? Su bien, entre comillas, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta que yo les haría. Eso que tanto esfuerzo les ha costado y que ustedes lo cuidan como la niña de sus ojos. ¿Ustedes saldrían a la calle y al primero que pase solo porque les ofrece plata a ustedes le darían de eso que tanto les ha costado? Estoy seguro que no. Bueno, pues, eso es lo sencillo de la debida diligencia. Si a mí me ha costado algo, mi esfuerzo honesto y mi trabajo, yo lo cuido. Como si fuera mío. Esa es la palabra de los romanos. Como si fuera tuyo, cuida, ¿no? Y eso es incluso la frase que muchos endilgan a los ciudadanos. Oye, cuida la ciudad como si fuera tuya.
la ciudad técnicamente es mía, ¿no? Bueno, esas son las informaciones que yo he querido traerles esta tarde. Espero que haya podido dejarme entender. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos a usted por la disertación y por acompañarnos esta tarde. Iniciamos la ronda de preguntas, de modo que les invitamos a todos nuestros participantes. Si usted desea realizar una pregunta, en los que están en la sala pueden levantar la mano para activarles el micrófono. Mientras tanto, nos hacen llegar de la sala de participantes, doctor, la pregunta del doctor Guillermo Calderón. Él nos pregunta, ¿en qué medida el Instituto de Extinción de Dominio coadyuva en la lucha contra la corrupción? Pues mucho, fíjense ustedes. Recuerden cuando les mencionaba que hay cuatro actividades ilícitas que son primordiales en la extinción de dominio. Y nacen de los convenios que lo originaron. Para esto debo señalar muy rápidamente. Extinción de dominio no es una invención del Perú. No es que el Perú un día dijo, bueno, vamos a tener extinción de dominio porque es una moda. No es así. Esto nace a partir de tres convenios internacionales. Viena, 1988, Mérida, año 2000, ¿no? Perdón, Palermo, año 2000, y Mérida, el año 2003. Cada uno de estos convenios estableció la creación de un proceso que en el convenio se llama decomiso sin condena, que significa sacar los bienes de la sociedad o el mercado cuyo vínculo esté con el delito, con los ilícitos. ¿Y cuáles son esos delitos? En el caso de Viena, el tráfico ilícito de drogas. En el caso de Palermo, la criminalidad organizada, el terrorismo y el lavado de activos. Y en el caso de Mérida, la corrupción de funcionarios. He ahí su relación. Y por lo tanto, fíjense ustedes, eh, el proceso de extinción de dominio está hecho para poder perseguir las ganancias que un funcionario público amasa, acumula, por ejemplo, sin que exista una explicación sobre ello. Se llama enriquecimiento patrimonial no justificado o por actos directos de corrupción, como el cohecho, por ejemplo, y se podría obtener. Y la finalidad que tiene extinción de dominio primordialmente es hacer que los bienes, las organizaciones criminales sobre todo, sean ahogadas en el bolsillo. Claro, si yo ya no tengo dinero, como cualquier negocio, fracasa. Muchas gracias, le agradecemos su respuesta, doctor, y le trasladamos una nueva pregunta. La doctora Mari Becerra nos envía la siguiente pregunta. En el supuesto de que el acusado de un delito sea propietario del bien instrumentalizado para el delito y se ordena el decomiso del bien en aplicación del artículo 102 del Código Penal por el juez penal. La pregunta es, ¿ello implica que extinción de dominio ya no sería competente o podría interponerse una excepción de cosa juzgada? Depende. Vamos a ver. Así como ha planteado la pregunta Mari, la respuesta es, ese bien tiene que tener una consecuencia, mejor dicho, en la sentencia final de ese proceso penal, debe tener una respuesta. Pero por lo general, casi el 95% es un poquito más alto el porcentaje, pero voy a poner 95% por ser moderado. Los jueces penales, así como se olvida que existe reparación civil y simplemente se saltan lingo sobre la demanda civil del pobre actor civil o del agraviado, y si no, no estarían tantísimos expedientes en la Suprema con ese problema, peor es con el bien incautado o decomisado. No les preocupa, no hay una letra, un solo razonamiento respecto de ese bien. En consecuencia, si la sentencia final
no ha justificado, no ha argumentado, no hay una ratio decidendi sobre el bien, no hay cosa juzgada, ese proceso puede ir a extinción de dominio. Viceversa, o en sentido contrario. Si el juez penal, en cambio, porque hemos partido de la premisa que exorbita extinción de dominio, el acusado de un delito tiene un bien utilizado en el delito, eso es 102 puro. Entonces, ese acusado, al final, se lo van a decomisar como pena accesoria del delito. Si hay pronunciamiento y ya se ha pronunciado de que ese bien es ilícito y efectivamente ha ordenado su decomiso definitivo, entonces allí sí hay cosa juzgada y puede plantear. De hecho, en extinción de dominio solo dos excepciones se pueden plantear y una excepción es cosa juzgada, pero tendría que ser con esa condición, ¿no? Y reitero, si en cambio la sentencia no ha dicho una letra sobre el bien, ya no hay nada juzgado todavía y eso puede ir a extinción de dominio. Gracias, doctor. Le trasladamos otra pregunta. El doctor Luis Jesús Aguirre Naupari nos envía la siguiente interrogante. Antes, le felicita por su presentación. La pregunta y el contexto en el cual nos envía la pregunta es, la buena fe se analiza en función a cada caso concreto. Evaluada que era imposible establecer un estándar sobre ella en forma genérica, pero a raíz de los niveles de diligencia, intensidades que usted acaba de referir, deducimos que sí es viable estandarizarla según los criterios de plaza, condición y naturaleza de los bienes. En otras palabras, ¿puede fijarse un estándar aunque sea con elementos mínimos? Esa es la respuesta, Luis. Con elementos mínimos sí, siempre que no consideres que son baremos absolutos, porque la realidad de por sí es absolutamente dinámica y exorbitante. Voy a ponerte un ejemplo de la realidad. En Ayacucho había una persona analfabeta. Sin embargo, comerciaba ganado lanar. Y por cierto, tenía muchísimo dinero, pero era analfabeto. Y vivía en el campo, precisamente para cuidar sus ovejas, ¿no? Eh, y cuando hicieron eh, perdón, cuando hicieron el análisis en el proceso judicial, se determinó con bastante exactitud que este señor sabía exactamente qué es lo que hacía o qué es lo que se tenía que hacer para adquirir terrenos. Se lo sabía muy bien y era analfabeto. Entonces, si pusiéramos la regla diciendo la persona iletrada no tiene por qué consultar el registro, por poner un ejemplo, consultar el registro, porque es analfabeto por razón obvia, ¿no? Este señor, fíjense ustedes, saldría de esa regla y estaríamos haciendo un beneficio mal amparte, ¿no? Porque le estarías beneficiando a una persona que sí realmente hace actividad ilícita perjuiciosa por la regla definida. Entonces, yo definiría, pero con mucho cuidado y siempre y cuando entienda que son baremos muy flexibles, porque la realidad es de por sí dinámica y muy relativista. Muchas gracias, doctor. Le trasladamos otra pregunta, esta vez es el doctor Luis Eduardo Chang Montesinos. Él nos envía la siguiente interrogante. ¿Cuáles serían las principales diferencias entre la extinción de dominio y el decomiso? El decomiso penal es una consecuencia del delito. Entonces, la primera diferencia es que para que pueda ser consecuencia, yo primero tengo que sentenciar al delincuente. De lo contrario, no lo puedo decomisar. A diferencia de extinción de dominio, en donde como no tiene nada que ver la persona, nosotros no juzgamos personas, sino al bien,
Es indiferente que esté sentenciado, que esté perseguido, que esté investigado, que esté fugado, que esté muerto, que haya prescrito el delito, es indiferente. La segunda diferencia es que en el decomiso necesariamente, como es una consecuencia de, necesariamente el titular del bien debe haber cometido el delito o intervenido como partícipe, así sea secundario. En extinción de dominio no. Se puede extinguir el bien de una persona que esté en el extranjero. De hecho, esos son muchos de los casos que tenemos, o viceversa. Tenemos bienes que estaban en el extranjero y lo hemos extinguido, a pesar que la persona estaba en el Perú, ¿no? Pero la actividad ilícita se cometió extraterritorialmente y el Perú tomó partida porque esa es una de las reglas de la convención. El primero es una cuestión de puesta de mano. Si yo te gano por puesta de mano, me quedo con el bien. No importa que la actividad haya sido cometida. Eso pasó, por ejemplo, con Odebrecht en Estados Unidos. El dinero de Odebrecht en Estados Unidos. ¿Dónde estaba el dinero de Odebrecht? Estaba en Estados Unidos. ¿Pero dónde había sido cometido la actividad ilícita? En toda América. Pero Estados Unidos dijo, no, momentito, ¿no? Por puesta de mano, yo te voy a retirar ese bien y por eso le extinguieron cerca de 25 millones de dólares a Odebrecht en Estados Unidos el año 2006. Entonces, esas serían en principio las principales diferencias a más de otras. Gracias, doctor. Le trasladamos la última pregunta. Esta vez es el doctor Andrés Tapia González. Le felicita por la exposición y pregunta eh, sobre si las normas actuales favorecen el proceso de extinción de dominio. Y si no es así, ¿cómo podría mejorarse? Vamos a ver, tenemos una ley bastante eficiente, no completa, por ejemplo, el tema que acabo de exponer sobre la buena fe y debida diligencia, no aparece en la ley, aparece en el reglamento, pero únicamente vinculado al caso de adquisición de bienes ilícitos, porque está casi hermanado con el asunto de lavado de activos. Y, por ejemplo, allí diríamos, hay un vacío porque no se ha ocupado de la instrumentalización, menos se ha ocupado del enriquecimiento patrimonial injustificado, ¿no? Pero pensando lo bonito, yo pienso que la virtud que tiene esta norma es que es así, ha puesto las bases de la generalidad que se necesita. Pero si de todas maneras me dijese, de todas maneras dígame qué cosa mejoramos, eso sería lo que yo mejoraría. Yo elevaría al rango legal la buena fe y diligencia que está en rango reglamentario y amplificaría a los otros supuestos que no aparecen, que son la instrumentalización del bien y sobre todo el enriquecimiento patrimonial no justificado que no tiene. Y luego perfeccionaría las salvaguardas. También haría un capítulo de salvaguardas, que es las situaciones en las que el proceso debe inclinarse hacia el derecho, pro libertatis, y no hacia la sociedad, pro societas, ¿no? O sea, ¿cuándo serían los supuestos de no extinción? Que por ahora están a nivel jurisprudencial. La jurisprudencia los ha desarrollado, pero yo sí, en eso me parece que esas dos cosas yo le pondría, la ley sí refuerza, pero mantengo mi premisa mayor, que es la ley me parece que ha sido hecha con una generalidad que colabora a que el proceso en el Perú haya sido dinámico y se haya convertido en un referente mundial. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien, Hemos Sam. presentado la conferencia virtual La buena fe y diligencia en el injusto de extinción de dominio. Y precisamente para despedir este ciclo de conferencias y esta actividad, invitamos nuevamente al director académico de la Academia de la Magistratura, el doctor Henry Antonio Guillén Paredes. Muchas gracias, Samuel. Eh, Doctor Luján, como siempre, sus ponencias son extraordinarias.
con mucha claridad y lucidez nos ha abierto a todos los que estamos lejanos a ese tema conceptos y temas importantes a tener en cuenta en esto de la extinción de dominio. Y también nos llama la reflexión ya en la vida personal, profesional y demás, esos dos conceptos que usted los ha explicado muy bien, ¿no? Que a veces nos podemos estar olvidando. La debida diligencia y la buena fe en cada uno de los actos que hacemos en nuestra vida. Eh, Muchas gracias por sus enseñanzas, doctor Luján. Eh, Quiero, ya para cerrar este ciclo de conferencias nacionales e internacionales, nuevamente agradecer a todas las personas que han participado en todas y cada una de ellas. Su participación hace que nosotros renovemos nuestro compromiso eh, de seguirles brindando cursos, talleres, seminarios, diplomados, mejorar nuestras mallas en el PCA y el PROFA. En el fondo, nos han puesto el reto de poner a disposición de ustedes una oferta académica acorde con lo que el Perú necesita hoy en día. Ese es el compromiso de la Academia de la Magistratura que vamos a cumplir con la dirección del doctor Manuel Luján y de la doctora Natalie Ngaruca. Muchas gracias a todos por su participación. Doy por clausurada este ciclo de conferencias y les pido por favor que estén atentos a nuestras redes sociales, a nuestra página web, en donde iremos anunciando nuevos eventos de la Academia. Muchas gracias con todos. Buenas noches. Buenas noches, doctor Luján. Buenas noches, Buenas doctora noches a todos Ngaruca. y a todas. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, doctor. Buen Buenas saludo. noches, doctor Felicitaciones. Luján.